Hola, volvemos. Ya volvimos, Volvimos. ya volvimos, sí, porque van a ser ya las 18 horas, ¿cierto? Ya faltan 7 u 8 minutos para las 18 horas. Ya que estamos en esta segunda parte de nuestro tardinal en Contigo en la Tarde, porque ha llegado la hora de entrevista, ¿cierto? Así es. Y vamos a hablar de un tema muy importante, Leslie, Sí. ¿cierto? Un tema muy importante que yo creo que casi todos hemos pasado por algún momento doloroso en nuestra vida, como es el estar de duelo, Sí. ¿cierto? Es un tema complejo, es parte de la salud mental también, así que es por eso que a esta hora de la tarde tenemos con nosotros a Mónica Salamanca. Ella es psicóloga clínica del Departamento de la Calidad de Vida Laboral del Servicio de Salud del Maule, ¿ya? Actualmente la psicología define al duelo como un proceso de dolor, de duelum, de lucha. Entonces se entiende que se refiere a una etapa en que las personas se enfrentan obviamente a una pérdida. Quien vive el duelo es el ser doliente, o quien pierde es el ser querido. Quien vive un proceso de adaptación emocional, siendo una experiencia compleja que engloba a la persona en su totalidad, es decir, en su fisiología, en su área cognitiva, en su comportamiento y en las rutinas de esos sistemas. Hoy el Ministerio de Salud ofrece 2 servicios gratuitos para apoyo psicológico. Fono Salud te responde. Usted puede contactarse al 600-360-7777 y nuestro programa Salud Clemente a través del Hospital Digital, ¿ya? Así que le damos la bienvenida a Mónica Salamanca, psicóloga clínica del Departamento de Calidad de Vida Laboral del Servicio de Salud del Maule. Un aplauso para ti, Mónica. Bienvenida Contigo en la Tarde. ¿Cómo estás, Mónica? Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación y bueno, aquí estamos entonces para conocer un poquito sobre este temazo, el duelo. Exactamente. Bueno, como ya lo mencionamos acá, Mónica, es un tema bien complejo, de poder, claro, de poder llevarlo, cómo Superar. se lleva, cómo se supera. Sí. Bueno, algunas personas dicen superarlo. No, se conlleva, yo creo. Se aprende a vivir con eso. Sí. Bueno, empecemos por el principio, Mónica. ¿Cómo se entiende el duelo, cierto? Pues fíjate Así que es, sí. nosotros hemos vivido permanentemente en procesos de duelo. Desde un comienzo, desde nuestras primeras etapas de vida, comenzamos primero dejando el pecho materno, ¿cierto? Entonces ahí sufrimos una especie de duelo en el que nos tenemos que adaptar emocionalmente ante esa pérdida. Y desde ahí estamos en un continuo proceso de duelo. Pérdida de los papás, pérdida porque me llevaron al jardín, pérdida de los amiguitos, pérdida porque me cambiaron de ciudad, porque terminamos una relación sentimental, porque dejamos de ver a algunos amigos. Entonces, en realidad, nosotros hemos estado en continuo proceso de duelo, solamente que le llamamos duelo como tal, es cuando perdemos a alguien, ¿no? O sea, solemos decir, ay, está en un proceso de duelo porque murió alguien y fue cercano y me produjo cosas. Pues sí, el duelo es un proceso entonces de adaptación emocional ante esa pérdida. Como tú lo decías, es un proceso que viene del dolor y de la lucha contra el dolor, ¿sí? Entonces, entendemos que se refiere a una etapa en la que nos enfrentamos nosotros a una pérdida y luchamos contra ella, ¿cierto? Claro. Mónica, ¿están preparadas las personas para enfrentar el dolor ante la pérdida de un ser querido? Bueno, estar preparados, yo pienso que sí estamos preparados porque desde muy jóvenes lo estamos viviendo, desde muy niños. Lo que pasa es que a veces es más complejo que otras veces. Hay un proceso además que cuando hablamos de preparación podríamos hablar del preduelo, ¿cierto? Y esto tiene que ver precisamente con la capacidad que tenemos de prepararnos a esa pérdida, ¿sí? El preduelo nos ayuda a enfrentar esa realidad y a prepararnos para ella de manera diferente. Sería ideal que todos tuviéramos un proceso de preduelo. Sería ideal que no nos pasara por accidente, ¿cierto?, el haber perdido a alguien. Entonces, no siempre pasa. Y es aquí donde podemos decir que igual los seres humanos somos súper resilientes. Hemos aprendido a ser muy resilientes. Somos los seres vivos más resilientes que podemos como volver a adaptarnos, ¿cierto? Y superar estas cosas, superar estas molestias que produce la pérdida de alguien,
para convertirnos en otras personas con más experiencia, con más fortaleza, ¿cierto? Entonces, no es tanto así que estemos preparados, pero sí somos capaces de enfrentarlo, ¿sí? Esto pasa cuando muere alguien, ¿cierto? Que ha sufrido durante una etapa de enfermedad. A veces incluso nosotros podemos hacer más fácil esa resignificación de la muerte, ¿sí? Entonces, es súper importante establecer y conocer qué significa para mí la muerte, qué significa para mí la enfermedad, por ejemplo. Mira qué importante, ¿eh? Bueno, como dice Mónica, nosotros los seres humanos somos bien aperrados, como se dice en el buen chileno, y tratamos de conllevarlo quizás de la mejor forma y salir adelante, aunque sea a penitas, pero vamos saliendo a poquito, paso a paso. Mónica también Fíjate que ¿Sí? Ya te iba a decir que la psiquiatra Elizabeth Kuller, por ejemplo, que es una de las teóricas en duelo más consultadas, ella nos habla de ciertas etapas que podemos trabajar durante el duelo, ¿cierto? O durante este proceso de pérdida. La primera, en la que nos encontramos a veces cuando es muy chocante, es la etapa precisamente del shock. Entonces es ahí cuando decimos qué pasó o cómo fue esto, que ahí a veces nos negamos a creer en esta realidad y es una etapa que se caracteriza por la desesperación, no saber qué hacer, es como esta sorpresa permanente. Luego viene la etapa del enojo. Y en esta parte nos sentimos irritables, ¿cierto? Y nos enojamos hasta con la persona que murió o nos enojamos con el entorno, con la familia. Vienen los reclamos, vienen el por qué no lo hice, el reclamo conmigo mismo, ¿cierto? Así, ¿qué hice, qué no hice? Luego viene la etapa de la negociación, que es donde dice uno, ya, sí, perdí a alguien, y voy a tener que asumir de pronto parte de ese rol, me está cambiando la vida, pero he logrado salir de esto un poquito. Llevamos unos meses viviendo mal, pero sobreviviendo. Y aquí es como volver a obtener el control de la vida, porque inminentemente la pérdida es una pérdida de control, ¿no? La pérdida de un ser querido es una pérdida de control. Entonces, en la etapa de la negociación volvemos a capturar ese control y nos sentimos un poquito mejor, ¿sí? No satisfechos, no felices, pero un poquito mejor. Luego viene la etapa de la tristeza, ¿sí? Y nosotros los psicólogos decimos a veces como, qué bueno que ya llegó la tristeza, porque cuando uno llega a la tristeza es el momento en el que uno se acciona. La tristeza nos sirve como para llegar muy a lo profundo y buscar como un aliento afuera. Es una etapa en la que se ven síntomas depresivos, no siempre depresión o no es depresión, son síntomas depresivos. Por ejemplo, aquí yo recomiendo mucho llorar en lo que más se pueda, ¿cierto? Que se le permita al doliente o a la persona que sufre este duelo llorar. Muchas veces decimos, no, pero no llores, pero mira, no tienes que llorar frente a tu familia, ante tus hijos. Y no, lo mejor es llorar. Y es permitirle al otro también reconocer que a través del llanto logramos obtener un poco de calma, ¿cierto? Y podemos obtener un poquito como ya de más tranquilidad. Y la última etapa, la última parte de la etapa es la de reconciliación o es la etapa en la que nosotros logramos seguir adelante, ¿sí? Logramos aceptar, ¿cierto? Que también es llamada la aceptación, es como un regalo final en el que yo me permito seguir adelante, ¿cierto? A través de esto. Las etapas no siempre son en orden, no son lineales, no son consecutivas, pero sí me logra, sí, cuando yo me analizo, por ejemplo, puedo lograr identificar en qué etapa estoy pegada, ¿sí? Como, ¿y qué pasó? ¿En dónde me quedé? Esa es como la invitación. Entonces, muchas veces decimos, ay, soy valiente porque no quiero mostrar que soy débil, porque no quiero decir que estoy sufriendo, soy valiente. No, pues es de valientes enfrentar este dolor. Es de valientes reflejar, expresar las emociones que produce la pérdida de alguien o de personas, de seres queridos, o de la ciudad, o de los amigos, o del colegio, la universidad, o del trabajo, ¿sí? Entonces es bueno siempre poder permitirle al otro hablar, llorar, expresarse. Eso es como lo más importante.
Mira que como hemos estado aprendiendo en este ratito. La gente siempre tiende a esconder todos los sentimientos y tampoco da a demostrar que está sufriendo. Eso es malo, ¿cierto, Mónica? Bueno, como también lo decía ahí, no es bueno demostrar esa coraza que estás bien y por dentro estás destruido. Por supuesto, esto se va complejizando después, el cuerpo empieza a hablar. Como decías tú al comienzo en la introducción, el cuerpo habla y la fisiología habla. Entonces, cuando reprimimos mucho las emociones, el cuerpo no nos deja dormir. El cuerpo no nos deja comer bien porque nos comienza a dar como dolores gástricos, dolores musculares, podemos empezar a tener ciertos síntomas porque de alguna forma se tiene que expresar y el cuerpo lo expresa, ¿sí? A veces incluso la parte más compleja es cuando las personas empiezan a desarrollar, por ejemplo, crisis de ansiedad, crisis de pánico, porque el cuerpo ahí entra como en un cortocircuito total y ahí es más difícil todavía de trabajar. Por eso siempre es bueno trabajar el dolor, empezar a trabajarlo. Soy de la idea de que hay que enfrentarlo, ¿cierto? De que hay que trabajarlo y aunque duela, hay que pasar por ahí, ¿sí? ¿Sí? Reprimirlo es como negar que existo, negar que no tengo emociones, no, tampoco, sí. Si no somos robots. Mónica, también preguntarte, ¿qué se puede hacer para ayudar al proceso de recuperación emocional de quienes han perdido un ser querido? Bueno, también desde la teoría se trabajan las tareas del duelo, ¿ya? El psicólogo, ahí está Worden, y él también entonces nos habla de algunas tareas específicas que nos ayudan a la etapa del duelo. Durante la pandemia perdimos a muchos, sobre todo al comienzo, perdimos a muchos seres queridos y no pudimos hacer los rituales que fueron súper importantes en la historia de nuestras familias. No nos permitían ver al difunto, no nos permitían entrar a la funeraria, velarlo, no nos permitieron acompañarlo muchas veces al cementerio. No sé si recuerdan ese primer año de la pandemia, que a nivel de duelo quedamos muy como inestables, ¿cierto? Pero una de esas tareas precisamente es la tarea de aceptar la realidad de la pérdida. ¿Y cómo se hace? Pues a través de rituales. Por eso es que es tan importante el hacer o el permitirse o el llegar a una funeraria, el permitirse despedirse de un ser querido, estas animitas que aparecen por los accidentes, las fotos o los altares en la casa. Esas son unas tareas importantes y muy buenas para trabajar el duelo. Otra de las tareas que nos ofrece es la expresión de las emociones y el dolor. Llorar, escribir, dibujar, cantar, ¿cierto? El permitir que salga ese dolor, y aquí es súper importante la entrada de la comunidad o de la familia, porque es a través de ellos que uno puede trabajar este dolor. Porque cuando uno está en un duelo y se apoya con la familia, como que todo pasa más fácil, como que todo es un poco más relajado. Sufrimos duelo todo el tiempo, pero si está la familia cerca o si hay un ser querido cerca que nos ayude a contenernos, pues va a ser un poco más fácil. Por ejemplo, para trabajar otra tarea que es la de la adaptación, aquí nos enfrentamos a la ausencia. Chuta, sí, ya no está, se fue, lo perdimos, o yo ya no estoy en ese lugar. Y aquí es donde nos tenemos que enfrentar como a lo que sentimos con esa ausencia, ¿sí? En estas tareas es, por ejemplo, decir, no sé, un ejemplo, he perdido a un ser querido, ¿cierto? ¿Qué ha pasado conmigo? ¿En qué me ha dolido? ¿Qué significado tiene ese dolor para mí, por ejemplo? ¿Sí? Y también, por ejemplo, pensar o hacer otro tipo en esta misma tarea, vendría siendo como, ¿y qué le gustaría a esa persona que se dijera de ella o que esa persona pensara sobre mí? ¿Sí? Entonces es como tratar de trabajar esa ausencia, pero recolocando a esa persona, que es como la cuarta tarea, la de recolocación. La recolocación es darme cuenta que estoy asumiendo un rol que posiblemente era de esa persona, o que voy a tener que asumirlo. Voy a tener que, por ejemplo, ante la pérdida de un esposo, voy a tener que aprender a vivir mi vida, ¿cierto? A vivir la vida con mis hijos sin la figura paterna,
¿sí? O al contrario. Entonces es como tendré que aprender a hacer lo que hacía ella o él, tendré que aprender a llevar los tiempos para llevar a mis hijos a sus actividades y es súper importante trabajar esa tarea como, bueno, a través de metas cortas, ¿sí? ¿Qué me voy a dedicar esta semana? ¿Qué rol voy a tomar esta semana? Si es la pérdida de un familiar cercano, ¿qué rol me voy a permitir? Por ejemplo, visitar a un familiar, llevarle flores al ataúd a otra persona, ¿cierto? Porque hay que trabajar esos roles y es súper bonito porque empieza uno a descubrir incluso quién era la otra persona. Por eso es importante la familia, porque la familia también nos permite trabajar como ese conocimiento de esa persona que se fue, qué significado tenía para otros. Sí. Y una consulta, ¿el duelo se vive diferente cuando hay una enfermedad prolongada o cuando hay un accidente repentino? Buena pregunta. Se vive difícil cuando es un accidente. Aquí es necesario entender que a veces necesitamos ayuda, que a veces no solamente la familia o no solamente yo mismo, ¿cierto? Puedo salir adelante, sino que de alguna manera hay que trabajar terapéuticamente, ¿cierto? Hay que buscar psicólogo, cuando es sobre todo accidente o cuando es una enfermedad que también sacó mucho de mí, ¿sí? Como, chuta, ¿Tú crees que trabajé en mucho una por esa enfermedad persona. prolongada la persona se prepara? ¿Se prepara antes? Sí, como decía antes, el preduelo nos permite como aceptar que esa persona se va a ir. Fíjate que aquí es importante lo siguiente. Todos tenemos un concepto de vida y de muerte muy objetivo, muy subjetivo, ¿cierto? Es como, bueno, para mí la muerte es, no sé esto, para mí la muerte es lo otro, pero el término o el significado de enfermedad es igual para todos. Es padecimiento, es dolor, es incomodidad. Entonces, cuando tenemos esta enfermedad prolongada y la persona que lo cuida puede ser la persona que más sufre en el duelo, también va a encontrar en ella misma, ¿cierto? En esta misma ida, más bien en esta pérdida, va a encontrar también un poco de alivio, porque ha cuidado mucho. Entonces, sí alcanza como a prepararse y alcanza como a preparar incluso este cambio de rol o de funcionalidad, porque dejó de funcionar. Súper importante ver esa dualidad que hay ahí, ¿sí? El preduelo nos permite eso, llegar a explorar cómo sería un alivio para la persona que deja de sentir la enfermedad, como para mí que dejo de esforzarme tanto por cuidar algo que es irremediablemente patológico, ¿sí? Que no se puede, ¿sí? Que sería una enfermedad prolongada o una paliativa. Muy bien. Mónica, también preguntarte por lo siguiente, mira, esta pregunta también, que la gente también, obviamente, yo creo que la está esperando también. Si una persona está viviendo un duelo reciente, ¿existe algún espacio en la red salud para entregar atención emocional? Si este duelo se vuelve patológico, ¿cómo podemos saber si esto ocurre? Bueno, primero sí, a nivel de red de salud sí tenemos, tú lo mencionabas al comienzo, tenemos Salud Responde, que nos permite tener acceso para toda la comunidad, ¿cierto? Tenemos ahí la posibilidad de tener acceso telefónico con un psicólogo o por vía Zoom. Y el hospital digital que funciona parecido, el hospital digital también es por video. Y ahí se atiende a toda la comunidad desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la mañana, mejor dicho, hasta la 1 de la mañana, ¿ya? Es de lunes a domingo, allá va a haber siempre un psicólogo que nos ayude a contener, que pueda hacer incluso primeros auxilios psicológicos, ¿ya? Sin embargo, no todos los duelos tienen que pasar por un proceso profesional. Nosotros podemos hacer también, como comunidad, como familia, podemos hacer también esta contención, ¿sí? Aquí lo principal no es como irse en contra de lo que piensa la persona. ¿Sí? Si le está doliendo es permitirle, ¿sí? Claro. ¿Qué sientes? Yo te escucho, yo estoy acá, yo te voy a acompañar, yo te voy a traer ese vasito de agua que necesitas, ¿sí? Es estar ahí. No siempre vamos a necesitar un psicólogo para ayudar a manejar esto, pero como red de salud sí tenemos dónde.
Cuando ya es muy complejo, cuando se están presentando síntomas un poco más agravados, en la primera etapa, pensemos en la etapa del shock, las personas pueden llegar a tener ahí dificultades fisiológicas más severas, no sé, taquicardia, desmayos. Bueno, están todas las redes de salud hospitalaria, las urgencias, ¿cierto? Eso es como lo principal. Pero cuando ya tenemos las otras etapas del duelo y estamos viendo que ese familiar no supera, no ha mejorado, ha pasado el tiempo y sigue sumergido ahí, entonces ahí es importante a través de Salud Responde buscar un canal de atención, ¿cierto? En Salud Responde nos van a derivar también o nos van a permitir derivarnos o derivar a las personas a diferentes canales de atención. Llámese CESFAM, llámese APS, hospital digital, y nos va a permitir arreglar eso, ¿sí? Como tratar de una herramienta más. Y también me preguntabas cómo se ve cuando alguien está pasando de duelo a una parte más allá en los mismos ¿Cómo podemos síntomas. saber si esto ocurre? Si se vuelve, se vuelve patológico. Sí. Bueno, los duelos al comienzo no son patológicos, ¿ya? El duelo es un proceso doloroso, fuerte, intenso. Pero cuando empieza a ser más complejo, en lugar de patológico es más bien como complejo, cuando la persona empieza a no lograr la funcionalidad normal que tenía en su vida. Va a ser difícil, pero si pasa el tiempo y no logra la funcionalidad, no logra pasar la página, no logra superar, no puede volver a trabajar, no puede estar, se vuelve más apática, más irritable, ¿cierto? También ahí es un momento en el que la persona dice, bueno, ya necesito ayuda porque necesito superar esto, ¿sí? Ahí se le puede orientar a que busque ayuda. Ahí es cuando está la exacerbación de los síntomas, es como eso. Perfecto. Yo tengo otra pregunta, ¿Sí? y siempre me lo he hecho. ¿Qué pasa con los familiares que no encuentran el cuerpo de un familiar que ha desaparecido hace muchos años? ¿El duelo es permanente? Bueno, el duelo puede ser largo, pero el duelo en realidad, acuérdate que nosotros pasamos en diferentes procesos de duelo, ¿cierto? Entonces el duelo se puede presentar todos los días, la continuidad del duelo, como incesante. Una persona que tiene un familiar, que tiene un ser querido, perdido, ¿cómo se llama? Bueno, así los que desaparecido más bien, pueden empezar a desarrollar otro tipo de sintomatología, más hacia los trastornos de estado de ánimo o depresión o hacia los trastornos de ansiedad, ¿sí? Ansiedad generalizada, una exagerada preocupación y la dificultad de más adaptativa de no poder continuar de pronto con su vida, ¿sí? Entonces sí les sucede algo, sí pasa algo. Esas personas tienen que trabajar tienen doble trabajo, porque por un lado tienen que trabajar la pérdida y por otro lado tienen que trabajar la ansiedad y la preocupación. Mira, qué importante también. Mónica, mira, esto también es la humanización de la atención en la salud. ¿Permite disminuir el impacto del dolor en la persona que ha sufrido la pérdida de un ser querido? Sí, es súper importante el contacto que tenemos con los funcionarios de salud como comunidad. Voy a hablar como comunidad. Sí. Súper importante el ver primero que no solamente yo perdí por enfermedad en un hospital a alguien, sino que a las personas que estaban trabajando con esa persona también les pasa algo. Esos funcionarios de salud también pierden un paciente, Claro. pierden esfuerzos incesantes de tenerlo vivo, de tratamientos, médico, TENS, enfermera, auxiliares, a todos les pasa algo. Entonces, como comunidad, debo permitirle, ¿cierto?, que también trabaje, que también se abstraiga un poco, que también permita decantar sus emociones, aceptar que perdió un paciente. Para ellos es mucho más complejo, ¿cierto? Tiene que ver con su trabajo, tiene que ver como con la parte laboriosa. Entonces, para ellos es complejo esta derrota, ¿sí? Cuando nosotros como comunidad nos acercamos violentamente al funcionario a reclamar por la pérdida de alguien, hacemos también otro daño. Este funcionario tiene que ponerse otra vez esa capa invisible de superhéroe y seguir adelante. Y no,
ellos son personas, ¿sí? Y qué bueno que haya este tipo de humanización, porque sí va a haber así un mejor respeto hacia la persona, hacia el enfermo, hacia la comunidad, hacia el familiar. Pero si entramos con violencia, no vamos a recibir nada diferente tampoco, ¿ves? Entonces sí es súper importante y menos mal tocas este tema porque hay que permitir esos espacios de autocuidado para los funcionarios de salud. Fíjate que eso no era común, no era común que viéramos, no sé, cerrada la farmacia por 10 minutos porque están haciendo una actividad. Ahora hay que permitirlo y yo invito a las personas a que lo permitan, ¿sí? Porque Sí, así como nosotros, no sé, estando en comunidad nos vamos y nos tomamos un tecito con la tía, ellas también necesitan hacerse un pequeño espacio de 10 minutos o de 5 minutos para poder hablar de lo que le está pasando respecto a ese paciente que perdieron. claro que sí. Así es. Tengo otra pregunta. ¿Qué experiencias se han realizado a nivel local para humanizar la atención? Bueno, se le está poniendo desde hace un tiempo, hace unos 4 o 5 años, empezamos a notar que la persona del funcionario, o la persona que está detrás de este uniforme, ¿Ya? es valiosa, ¿sí? Entonces se han hecho diferentes estrategias y diferentes técnicas. Hace unos, no sé, 12, 15 años empezó a salir todo lo de la ergonomía y los espacios ambientales más confortables para el trabajador, que no hicieran fuerza. No sé si recuerdan ese proceso industrial que hubo, ¿no? De la psicología industrial pasamos entonces ahora a la psicología mental en la industria Sí, como po. tal, en los funcionarios, sí. Entonces ahora sí es importante regular, enseñarles a los funcionarios. Aquí ha tocado enseñarles, decirles, espere, deténgase a los funcionarios. No tiene que andar corriendo piso arriba, piso abajo por los medicamentos. Espere, deténgase porque la sobreexigencia que está haciendo también es alta, ¿sí? Claro. El funcionario de salud o el funcionario sanitario es muy sobreexigente porque siempre está peleando contra la muerte. Entonces, ahora hemos tenido que ir haciendo más prácticas de relajación. O sea, puedes creerme, es muy difícil que mediten, obviamente porque andan acelerados todo el tiempo. Sí. Entonces, es más complejo. Se trabaja Claro que sí. como desde el kinder de la meditación, así como, espera, date un minuto para prestarle atención a tu respiración. Fíjate en cuántas respiraciones vas, cuántas respiraciones haces por minuto. Porque mientras respiras, estás pensando en tantas cosas. El paciente de aquí, el paciente de allá, todo lo que tengo que hacer, fuera de lo que tiene que hacer en su casa. ¿Sí? Los turnos, cómo va a cuadrar, quién va a cuidar a los niños, cómo va a llegar a trabajar si, no sé, cuando no teníamos transporte. ¿Sí? Entonces, todo eso es una complicada trabajo, es un complicado trabajo. Y son tareas laborales que nadie se da cuenta que existen y ahí están, son preocupaciones que están ahí. Deberían tomarse también más Pausas. pausas y también cosas muy positivas para la mayoría de los trabajos. Sí. Sería muy bueno. Muy bueno. Exacto, es súper necesario para todos los trabajos. Desde todos deberían tomarse un espacio al menos Sobre para todo los que respirar. atienden público. Los que atienden Sí, público, sobre exacto. todo. Sí. Sí, ellos Están pasan lidiando porque con además tienen que regularse en medio de la atención, tienen que regularse en medio de esta continua laboriosidad, ¿ves? Entonces, Claro. sí, es súper importante, pero esto viene también desde los criterios y los códigos de trabajo, ¿no? Sí, ahora estamos como en esos cambios, porque es importante la salud mental, ¿sí? Por supuesto, por lo menos acá en el país estamos bien al debe con la salud mental. Sí. Falta harto por hacer todavía. Sí, pero ya se están haciendo cosas, ¿sí? Sí, eso es lo importante. Saludablemente es una iniciativa de hace 2 años que empezó y es una muy buena iniciativa en la que tenemos acceso a psicólogo inmediatamente. Tú ingresas a la página de Hospital Digital y puedes con tu clave única solicitar la atención psicológica inmediatamente. Te demoras 2 minutos en tenerla. Entonces es cuestión solamente de conocer esas herramientas. Sí, cualquier número de teléfono.
600-360-7777. Claro. Aquí abajito está Sí, apareciendo. ahí nos permiten, es o en más canal, www. claro. hospitaldigital.gov.cl. Mónica, ¿algo más para ir redondeando la entrevista? ¿Algún mensaje que nos quieras dejar a toda la gente que nos está mirando a esta hora de la tarde? Bueno, hemos hablado de las etapas del duelo, hemos hablado de cuál es el significado que tiene la vida, la muerte, la enfermedad. Hemos hablado de las tareas que puedo hacer. Aquí la recomendación para todos es identificar si estoy en un proceso de duelo o no, ¿cierto? Y en cuál tarea estoy pegada o en cuál etapa estoy pegada o qué tareas no he hecho. ¿Qué es lo que no he hecho? Sobre todo en las personas que perdieron seres queridos en la pandemia, revisemos qué no hemos hecho, ¿sí? ¿Qué podríamos hacer? ¿Será la hora de embellecer la tumba, por ejemplo? ¿Cierto? Entonces será el momento. Eso es como reflexionen, péguense una pensadita, digo yo, como piénsense, ¿sí? Reconocerse, reconocerse, porque nosotros ya no somos los mismos que llegamos hace 2 años a trabajar. Hemos cambiado muchísimo, la pandemia nos cambió. Entonces hay que reflexionar un poquito en sí mismo y bueno, buscar ayuda cuando la necesiten, no lo duden. Qué bueno. Eso es con lo último, de verdad que es muy importante lo que dice Mónica. Buscar ayuda, buscar, no quedarse ahí sin ayuda, buscar la ayuda. Ahora están las herramientas, están los medios como para que las personas busquen ayuda tanto telefónicamente como virtualmente por internet. Sí, tuvimos un gran avance. La pandemia nos hizo tener médico, nos hizo tener psicólogo de acceso inmediato. Y estas herramientas que yo les acabo de mencionar, tanto Salud Responde, que es un canal como de derivación, como de más asesoría, de orientación, y Hospital Digital, son gratis. Nos permiten tener incluso psicoterapias de hasta 12 sesiones, que ahí ya se puede trabajar mucho. O sea, pues son cortas, pero ahí ya se pueden trabajar mucho. Y si se necesita más tiempo, ellos lo derivan a la APS que se necesita. Entonces es súper bueno, puede ser FONASA, puede ser ISAPRE, puede ser de Punta Arenas, puede ser de Arica, puede ser de donde sea. De cualquier parte, sí. Qué buena. Oye, un aplauso, Mónica, para ti. Mónica Salamanca, que estuvo con nosotros y contigo en la tarde, psicóloga clínica. De verdad que te agradecemos por todo lo que nos comentaste, nos enseñaste a nosotros, bueno, y a todos los que están a través de esta pantalla mirándote, escuchándote, Mónica, porque esa es la idea, aprender, absorber información, saber cuáles son los métodos, las herramientas, las soluciones también, cuando nos sentimos muy atrapados ahí agobiados. Agobiados, exactamente. Así que nada, fíjate que incluso puedes, disculpa, aquí una pequeña intervención. Esto sirve incluso para los chilenos que están en el exterior o los ciudadanos que están en el exterior. Ah, claro, mira. Hospital Digital les sirve súper bien. Sí. Imagínate, tremendo dato. Vamos a pasar el dato por todos lados, Mónica. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan buena tarde. Muy linda labor. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Mónica. Bendiciones, que te vaya muy bien. Quizás en otro momento nos estaremos contactando contigo para molestarte nuevamente. Pero muchas gracias, muy agradecido. Mucho cariño, Mónica. Gracias, igual para ustedes. Adiós. Chao, Mónica, gracias. Besitos. Mira qué bueno. De saber mucho más de todo este tema. Imagínate, la gente se queda de repente en el duelo permanente y teniendo herramientas para poder salir adelante. Sí, por supuesto.